Entonces aquí, el día de hoy, vamos a continuar con la prédica de la semana pasada sobre la batalla espiritual del último tiempo. Hablamos de la batalla cultural, de la que expuso Agustín Laje, pero yo la llevo a este campo, a este terreno donde nosotros nos movilizamos, el mundo espiritual. ¿Ok? La cultura es algo que está ahí, que emerge del hombre y que regresa al hombre para transformar su visión y su manera de pensar. El espíritu es algo que está en nosotros, que nosotros muchísimas veces no identificamos. ¿Ok? Algunas personas vienen a la iglesia, buscan del Señor porque creen que tienen que hacerlo, pero no sienten en el fondo, en su ser, la intención de Dios para que esto suceda. ¿Ok? ¿Les parece una buena idea? O tal vez es, ya probé de todo, voy a probar con esto porque de todas formas no tengo nada que perder. Pero no hay una visión o una convicción del por qué están tratando de conectarse con Dios, de por qué están tratando de tener una cercanía con el Creador, con el que nos estableció en este lugar. Con respecto a la batalla espiritual en el último tiempo, nosotros necesitamos entender que hay de parte del poder del que le habló Satanás a Jesús, ¿verdad? Que todo dominio, todo poder, toda autoridad le ha sido dada, o sea, le fue entregado en su mano. Y nosotros hemos leído pasajes de la Biblia donde dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Quién es el maligno? Nosotros lo identificamos como Satanás, ¿ok? El gestor de todo lo que tiene que ver con tinieblas, oscuridad y maldad. Es él. Y el mundo entero está bajo su poder. Entonces, ¿qué significa? Significa que si el mundo, si la estructura del mundo, si la organización, ¿cómo se llama? Si el poder del mundo está en sus manos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que viene de ahí y no ser tontos y anticiparnos a que algunas de las cosas que nos van a tirar van a ser para mantenernos bien, para mantenernos quietos, para mantenernos controlados, y otras para cambiar nuestra manera de pensar. ¿Ok? Entonces la Biblia estableció de previo advertencias con respecto a esto, y ahorita quiero que las analicemos un poquito. Advertencias para el futuro, advertencias con respecto a lo que iba a pasar en este último tiempo. Porque lo entienda usted o no, lo tenga claro o no, nosotros estamos viviendo en el último tiempo. Por ahí hay un dicho popular que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que se lo aguante, ¿verdad? Y ya nosotros estamos llegando a límites de cosas que están ocurriéndole a la sociedad, a la humanidad, que no por mucho tiempo vamos a resistir. ¿Ok? Ha sido un plan orquestado durante décadas, se los mostré la semana pasada, estamos hablando de más de 50 años de venir empujando una agenda, de venir estableciendo ciertas estrategias para conseguir ciertos objetivos específicos, más de 50 años. Eso no ocurrió hace 2, 3 o 5 años, ¿ok? Hace mucho tiempo que viene sucediendo. Lo que pasa es que por la globalización y por el alcance a la información que nosotros tenemos hoy, nos podemos dar cuenta de cosas que no nos dábamos cuenta hace 30 o 40 años, que solo ciertas estructuras o ciertos niveles tenían información sobre eso. Ahora es más fácil poder acceder a esa información, y porque existe la norma de que la información no puede ser velada durante toda la vida. En algún momento ellos tienen que liberar información sobre cosas de las que la gente cuestiona, pregunta o sabe, ¿ok? Entonces, en dado caso, en un momento determinado, la información se libera. Por ahí tenemos algunas personas que han cooperado para eso, ¿verdad? Ahí hay un exagente de la CIA, ex investigador de la CIA, que se llama Julian Assange, que él en una página de internet empezó a soltar información clasificada sobre correos y sobre un montón de cosas que pertenecían al Estado en los Estados Unidos. Entonces ahora está declarado enemigo público número 1, está perseguido, están procurando
¿cómo se llama? Extraditarlo, o sea, poder llevarlo a los Estados Unidos para juzgarlo, les aseguro que ese lo van a desaparecer. En el momento en que eso ocurra, ese va a desaparecer, va a sufrir un lamentable accidente, ¿verdad? Y va a desaparecer, como ha sucedido con muchos, ¿ok? Todos los que se han opuesto al sistema, todos los que han procurado revelar información acerca del sistema, cosas ocultas, cosas que están clasificadas, han terminado desapareciendo de manera accidental, muy misteriosa y muy lamentable, ¿ok? Pero no les pasó, nadie les hizo nada, fue un accidente, ¿ok? Pero la Biblia también habla acerca de advertencias sobre lo que iba a estar ocurriendo en nuestro tiempo, y si nosotros tenemos la sabiduría, la prudencia de parte de Dios, le vamos a hacer caso a estas advertencias, porque no se estaban diciendo por decirlas, se estaban diciendo porque eran cosas que ya se sabía que iban a ocurrir. Esta, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículos 4 y 8. El 2 dice: esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. ¿Ok? ¿A cuántos de nosotros nos han sacado plata a pura labia? A mí. Y me imagino que a algunos de ustedes también, ¿verdad? Entonces a pura hablada nos llevaron, ¿verdad? Nos agarraron hablados y nos metieron la mano en la bolsa y nos sacaron plata que nunca íbamos a recuperar. Eso es una estrategia de persuasión. Entonces, con palabras bonitas, interesantes, justificadas aparentemente, nos lavaron la mente y nos lograron engañar y nos lograron sacar provecho. Nadie os engañe con razonamientos persuasivos, dice aquí. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, según la manera de pensar y la cultura de los hombres. Aquí tradición lo podemos cambiar por cultura, la palabra perfectamente bien. Conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ahora una de las canciones que estábamos cantando hablaba sobre cómo el Señor nos protege, ¿verdad? Cómo Él hace para guardarnos, para protegernos, para mantenernos resguardados. Pero si nosotros nos salimos de ese resguardo, si nosotros nos salimos de esa cerca, de esa esfera de protección, de ese espacio de protección, estamos vulnerables y nos puede pasar cualquier cosa. Y afuera está el gato, le decía yo cuando trabajaba con muchachos con problemas de adicción. Les decía yo, aquí no hay gatos, dentro del centro de restauración, aquí no hay gatos, aquí todos son ratones, todos. Aquí algunos se sienten gatos, pero no lo son, ¿ok? Algunos se sienten gatos, se sienten muy cargas, se sienten muy mandados, ¿verdad? Pero no lo son, aquí todos son ratones. El gato está afuera. Y si ustedes no se mantienen seguros dentro de este ambiente, entendiendo que son ratones y que necesitan protección, en el momento en que ustedes crucen esa puerta, el gato los está esperando afuera y los va a desbaratar. Y sabe que lo peor, no los va a destruir porque él no está interesado en destruirte ya. Igual que un gato no agarra y mata inmediatamente, no, el gato juega y juega y juega y juega con el ratón. Y lo suelta y lo jala y lo tira y el ratoncillo queda ahí medio y ya cuando otra vez se vuelve a levantar, le vuelve a caer encima y sigue en ese plan hasta que no vale nada el pobre ratón. ¿Ok? Y ni siquiera se lo come porque no es para eso. Ya la mayoría la mayoría de los gatos no se comen los ratoncitos. ¿Ok? Ahí van y los tiran y me mascosean, que dice uno y listo, ya está, no le hizo más. ¿Ok? O se lo llevan al amo, ¿verdad? Como un regalito, toma, aquí te traigo este bicho muerto. Ajá, entonces, entendamos algo. Lo que dice aquí, dice, por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la cultura de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Si nosotros empezamos a apreciar o a valorar la sabiduría de afuera y empezamos a dejar de prestarle atención o de tomarle importancia a la sabiduría del cielo, estamos en un gran peligro. ¿Por qué? Porque somos presa fácil. Seguimos siendo ratones, pero nos creemos gatos y el gato no perdona. ¿Ok?
Sigue acá, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Pero los hombres malos e impostores, o sea que se hacen pasar por quienes no son, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Recuerdan las parábolas de Jesús acerca del reino de los cielos, que él hablaba de trigo y de cizaña? Recuerda que decían que dentro del reino hay trigo y hay cizaña. Ahora, ¿cuál es la estrategia de la cizaña para no ser cortada? Parecerse al trigo. Esa es la estrategia. Parece trigo, pero no es. Se ve muy similar, digamos, la hierba muy parecida como es el trigo. Inclusive cuando sale la espiga también se parece. Yo les mostré fotos a ustedes en esa oportunidad que hicimos esa predicación sobre el trigo y la cizaña. Les traje una foto, ¿verdad? Les traje una foto del trigo, de la espiga, y una foto de la cizaña, y eran prácticamente iguales, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esa es la estrategia: parecer bueno, parecer consumible, parecer bueno para alimentar nuestra mente en este caso. Pero recuerden que la diferencia entre el grano de trigo y el grano de cizaña es que el de cizaña es tóxico. Tóxico, dicen por ahí. Es tóxico. ¿Qué significa? Que si usted lo agarra y lo muele, lo procesa y lo convierte en harina y hace un pan con eso, se va a enfermar. Y se va a enfermar feo, hasta se puede morir inclusive. Es tan tóxico que dependiendo de la cantidad que usted consuma le puede producir hasta la muerte. Entonces, por eso las advertencias que Pablo le hace a los cristianos de Colosas y a Timoteo, ¿ok?, con respecto a la gente que iba a estar alrededor, que pelaran el ojo porque iba a aparecer gente aparentando ser y no siendo. Sigue acá, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Recuerdan que la Biblia dice claramente que la mujer fue engañada? El hombre no, ¿verdad? Dice, porque la mujer fue engañada, además no así Adán. ¿Por qué la mujer fue engañada? Primero, porque era tal vez más nuevita, ¿verdad? Puede ser. No vamos a decir que era inferior al hombre porque no lo era. Dios crea al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones, con características distintas. Pero en ningún momento Dios establece que el hombre es superior o sea, que el macho es superior a la hembra. En ningún momento. Eso lo hizo el hombre por su propia juponada. Pero Dios no lo estableció así, ¿ok? Pero la serpiente hábilmente se arrima a donde la mujer, tal vez porque era un poco más joven y porque su composición emocional no era igual a la del hombre. Entonces logra despertarle con palabrería, ¿verdad?, con persuasión, logra despertarle una curiosidad. Y la engaña. Y la logra engañar, ¿ok? Entonces dice, temo, le dice Pablo a la congregación de Corinto en su segunda carta, que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Sencillez, hermanos. A nosotros tal vez en algún momento, inclusive la sociedad, le parece demasiado sencillo eso de el relato de la creación. No, pues eso es como para chiquitos. Es muy sencillo, es muy simple, muy básico. Sí, pero es que para la gente para la que se le dijo en su oportunidad tenía que ser así. Ellos no tenían conocimiento científico, ni tenían capacidades de análisis investigativo en ese momento con respecto a lo que Dios les podía decir. Entonces se establece de manera simple cómo es que inicia la vida en la tierra, cómo es que la tierra es creada, acondicionada, etcétera. O sea, fácil, sencillo. Entonces, como es tan sencillo, algunas personas piensan que por ser así de sencillo, seguramente no vale nada. Seguramente no tiene sentido, ¿ok? Porque el conocimiento científico, la investigación de nuestra época, del siglo en el que estamos, o sea, nos da acceso a información mucho más elaborada, y ahora cualquier mente, incluso de chicos pequeños, puede procesar
miles de veces más información que la que aquellos podían procesar. Entonces, por esa sencillez, algunos tienden a pensar que como es sencillo, no es bueno, no tiene tanta validez para nosotros. Nos gusta que sea más complicado, más elaborado. Entonces, estos astutos nos pueden enredar con su palabrería y con su persuasión y nos pueden llevar a pensar que nosotros estamos equivocados, que Dios está equivocado y que nada de lo que hemos aprendido tiene sentido. ¿Ok? Que tenemos que botar eso que hemos creído durante toda nuestra vida y reemplazarlo con nueva información, con nueva tendencia, con modernidad del pensamiento. Y esa modernidad del pensamiento es la que tiene la sociedad como está de jodida, ¿verdad? Bien. Algunos serán desviados de la verdad. Primero está la advertencia, cuidado con, ¿verdad? No vaya a hacer caso, no vaya a prestar atención, no, te alerta. Pero, a pesar de las advertencias, algunos se van a ir resbalados. A pesar de las advertencias, algunos van a sucumbir y van a ser engañados. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente, que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Algunos apostatarán de la fe. ¿Usted sabe qué es apostatar? ¿Usted sabe qué es un apóstata? Ajá. Alguien que traiciona sus principios y valores, ¿ok? Los principios, los valores, la cultura, la ideología de un grupo en particular. Alguien que cambia su manera de pensar con respecto a eso, o sea, que sufre una transformación del pensamiento, ¿ok? Ya no comparte, ya no está de acuerdo con las ideas y con las enseñanzas de ese grupo, con la filosofía de ese grupo en particular. Eso es un apóstata, alguien que se va para otro lado, ¿ok? Renuncia a esto, ¿cómo se llama? Deserta de las líneas, de las filas de esta organización o de este grupo, para irse a otro lado, con otra idea completamente distinta. Entonces Pablo le dice a Timoteo que algunos iban a apostatar, algunos iban a salir, algunos iban a desertar de las filas de los discípulos de Cristo. ¿Ok? Pero hay algo interesante. Antes de apostatar, antes de irse, empiezan a buscar cómo difundir su nueva ideología, cómo lograr adeptos dentro de sus mismos compañeros de creencia. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cómo se los llevó? Haciendo, ¿cómo se llama? Haciendo proselitismo dentro de aquellos que estaban a su cargo. Recuerden que tenemos establecidas 4 jerarquías en el cielo: los ángeles, los serafines, los querubines y los arcángeles. Son 4 niveles de jerarquía en las criaturas espirituales: ángeles, serafines, querubines y arcángeles. ¿Qué era Satanás? No. Era un querubín. O sea, solo los arcángeles tenían más autoridad o más rango que él, ¿ok? Él era un querubín. Entonces, ¿qué significa que él era un querubín? Que probablemente bajo su poder o autoridad estaban serafines y ángeles. ¿Entendemos? ¿Cómo logró él ser influencia en la tercera parte de los ángeles del cielo? Haciendo proselitismo dentro de aquellos sobre los cuales él tenía autoridad. ¿Entendemos? Entonces,
estos apóstatas, estos que están destinados a largarse, antes de irse hacen un reguero, ¿verdad? Empiezan a sembrar duda, a sembrar inquietud, el veneno, etcétera, antes de irse, y generalmente cuando se van, no se van solos, ¿verdad? Entonces son los famosos cismas de las iglesias, donde una iglesia de tantos miembros se divide, se parte, ¿verdad? Porque aquel que anduvo haciendo proselitismo se llevó un grupo, ¿verdad?, para otro lado. ¿Ok? Todavía, hermanos, si vamos a seguir enseñando a Cristo y compartiendo la doctrina, la sana doctrina, puede suceder. Tal vez usted ya no comulga con algunas cosas del lugar donde está y necesita un cambio, y Dios propicia el cambio. Pero si se están yendo para creer y para sostener otras ideologías u otras filosofías que no tienen nada que ver con la doctrina, con la sana doctrina del Señor, ahí sí tenemos un problema. Y estos apóstatas, estos que iban a apostatar de la fe, no era que iban a depurar o mejorar, digamos, la doctrina del Señor, no, la iban a cambiar por otra cosa. Entonces en esa época estaban los gnósticos, estaban los nicolaitas, había una serie de grupos de apóstatas que salieron de la misma iglesia del Señor. De ahí salieron, con ideas locas, torcidas, distintas, con interpretaciones erróneas acerca de las escrituras. De ahí empiezan los cismas en la iglesia y las divisiones que empiezan a surgir. ¿Ok? Dice, prestando atención, ojo, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, hermanos, hermanitos, hermanitas. Yo les he dicho a ustedes muchas veces cómo entrenan a los cajeros en los bancos para que detecten los dólares falsos, ¿verdad que sí? ¿Cómo los entrenan? Les dan dólares verdaderos y les enseñan absolutamente todas las cualidades y todas las características que un dólar verdadero debe tener. Cómo se siente al tacto, el peso, el espesor del papel, la tinta, los dispositivos de seguridad, etcétera. O sea, le enseñan tan bien cómo es un dólar verdadero. Ellos no se detienen en los dólares falsos. ¿Por qué? Porque hay N cantidad de falsificadores. Entonces habría que detectar a todos los falsificadores y obtener una muestra de cada uno de los falsificadores para que conozcan cada una de las falsificaciones. No tiene sentido. Es mejor que conozcan muy bien el verdadero, para que cuando les llegue uno falso a las manos puedan detectarlo inmediatamente. Ya lo agarran y lo tocan, esto no se siente igual que el otro. Y lo ponen a la luz y aquí hay cosas que no me terminan de cuadrar. Entonces hay una cosa que se llama un cuentahilos, que es una lupa así chiquitita, especial. Entonces ya cuando tienen una duda muy consistente, revisan el patrón de impresión y ellos detectan que que el billete no es verdadero. ¿Cómo deberíamos nosotros de estar entrenados en la verdad o en la falsedad? Conociendo la verdad. Conózcala muy bien. Tenga claro cómo es que se ve la doctrina, la sana doctrina. Tenga claro cómo es que se ve la verdad de Cristo. Tenga claro cuál es el evangelio, para que nadie vaya a venir a usted con un evangelio diferente, porque se lo pueden llevar entre las patas, hermano, hermana. Usted necesita conocer la verdad y conocerla tan bien, tener tan claro cuál es la verdad, que cuando le venga una idea diferente usted inmediatamente puede detectar y decir, esto no parece, esto no creo que venga de parte del Señor. Esas nuevas revelaciones, ¿quiere que le diga una cosa? Las nuevas revelaciones no existen, la revelación está completa en la Escritura, completita. Al último capítulo de Apocalipsis está toda la revelación que usted necesita conocer acerca de nuestra espiritualidad, acerca de la doctrina cristiana, acerca del evangelio, acerca del futuro, todo está ahí. Entonces no hay nuevas revelaciones. Puede haber iluminación del Espíritu sobre algunos aspectos de esa revelación, pero una nueva revelación, eso no existe. ¿Ok? Cualquier muestra de un evangelio novedoso es indicio de un evangelio mentiroso. Esa frase es de un servidor. Cualquier muestra de un evangelio novedoso
es indicio de un evangelio mentiroso. Amén. Entonces, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, o sea, ya se les endureció, ya no son sensibles a la presencia del Señor, ya el Espíritu Santo, si lo tenían en algún momento, se retiró. ¿Usted puede perder el Espíritu Santo de Dios? Si usted pierde el Espíritu Santo de Dios, su salvación se fue. Eso no tiene reparación. ¿Ok? Usted puede contristar al Espíritu de Dios si usted lo tiene. Si el Espíritu de Dios habita en usted, usted puede contristar al Espíritu, pero no puede echarlo, porque el día que usted echó al Espíritu, su salvación se terminó. Porque la única garantía de salvación que nosotros tenemos es la habitación del Espíritu en nosotros. Si el Espíritu no habita en usted, su salvación no está garantizada. Amén. Dice amén. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. O sea, por favor, porque tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, de sus propias emociones, de sus propios sueños de grandeza. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. ¿Ok? Dice vigilar a los que causan disensiones y tropiezos. Tenga cuidado, pellízquese, no trague entero. Yo les he enseñado a ustedes aquí que ustedes no pueden confiar en lo que yo digo, porque mientras el Señor me dirija, es Él el que habla. Pero en mí puede suceder un proceso de separación de la doctrina, de la sana doctrina, y ustedes ni cuenta se dan. Y yo empiezo a enseñar cosas que no son de la sana doctrina, y empiezo a enseñar cosas que no pertenecen al Evangelio de Cristo. Y si usted no está bien entrenado, y si usted no está bien enseñado, y si usted no ha aprendido a comer solo, usted se puede ir resbaladito. Y así se han ido un montón. ¿Cómo creen ustedes que muchos mercaderes y depredadores de la fe han logrado hacer víctimas a muchos hermanos en diferentes iglesias alrededor del mundo? Así. Porque la iglesia a todos le dice amén. Dice usted amén, amén. A veces ni siquiera dice el pastor, dígame, no, amén. Todos, ¿verdad? Y tal vez lo que está diciendo el siervo es una herejía. Y tal vez lo que está diciendo el pastorcito no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña, no tiene nada que ver con la sana doctrina. Y usted está diciéndole amén a una herejía. Recuerde que decir amén es como firmar, ¿verdad? Usted firma aquí. Cuando usted firmó, usted está declarando que usted está de acuerdo con eso. Cuando usted dice amén, usted está declarando con su boca que usted está de acuerdo con lo que acaba de decir el siervo. ¿Ok? Pero ese siervo puede ser un siervo del Señor o puede ser un siervo de Satanás. Cuidado con a qué le dice usted amén. Aprenda a comer solo, hermano, aprenda a comer solo. Esto se los vengo diciendo desde que esta iglesia se estableció. Aprenda a comer solo, porque si usted no aprende a comer solo, usted se tiene que comer lo que yo le dé. ¿Me entiende? Como cuando un niño está pequeñito, tal vez no le gusta mucho lo que le están dando, pero la mamá se lo está dando, y como no sabe comer por sus propios medios, tiene que comerse lo que le dan. Y a veces a regañadientes, porque no está muy convencido de lo que le están dando, pero igual se lo zampa porque tienen que, o sea, porque se lo meten a fuerza, ¿sí o no? ¿Ok? Ya cuando usted tiene cierta edad y ya usted cocina, entonces ya usted puede ir al refri, abrir y saber qué se come y qué no se come. O sea, y si no le gusta la brócoli, entonces la brócoli ni la vuelve a ver, ¿verdad? No, eso no. El quesito y las galletitas y el heladito y lo que me gusta, ¿verdad? Lo otro ni lo vuelvo a ver. Pero si usted no sabe comer solo, se tiene que comer lo que le empujen. En lo espiritual es igual, hermanos. Si usted no sabe comer solo, se tiene que comer lo que le empujen y decir amén, aunque usted no sepa a qué le está diciendo amén. Ojo ahí.
Amén. Ahora sí, dice amén. ¿Está de acuerdo? Ok, seguimos. ¿Qué es lo que motiva el aceptar el engaño? Porque uno dirá, ¿cómo puede ser posible que ya le hayan creído semejante tontera a ese varón? ¿Se acuerdan ustedes de Zacarías? Algunos de los viejos aquí sí se acuerdan de Zacarías, ¿verdad? Zacarías era un pastor de la región de Punta Arenas, del Pacífico, ¿ok? Tenía una iglesia que se llamaba La Roca del Pedernal, se llamaba la iglesia. Y resulta que Zacarías era un hombre con buena hablada, ¿verdad? Un hombre con actitud, carismático, etcétera, ¿verdad? Y entonces el hombre empezó a convencerse a las chiquillas de la iglesia, ¿verdad?, de que tenía que intervenirlas de manera especial porque el Señor le había mostrado algo con respecto a la muchacha, ¿verdad? Y entonces la citaba a solas, les lavaba la cabeza y abusaba de ellas. ¿Sabe por qué? Porque no sabían comer solas. Porque nadie les enseñó a comer solos. A nadie les enseñó a comer solas. Nadie les mostró los dólares verdaderos para que pudieran detectar el falso. Y ese es mi trabajo, esa es mi misión, esa es mi responsabilidad con ustedes. Ustedes tienen que conocer el dólar verdadero para que cuando vean uno falso inmediatamente lo detecten. Ustedes tienen que aprender a comer solos. Para que cuando alguien les quiere empujar algo que no es alimento, ustedes inmediatamente digan, no, esto no me lo voy a comer. Esto no me lo trago yo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que motiva a las personas a aceptar el engaño? Porque algunos hasta se dan cuenta que los están engañando. E igual van de jupa. Saben que tal vez no sea muy cierto lo que el siervo está diciendo, pero por algo Dios lo puso ahí. ¿Verdad? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 dice: ante todo sabed esto, que en los últimos días, o sea, en los que nosotros estamos viviendo, vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Esto es lo que motiva a aceptar el engaño, nuestras propias pasiones. Porque llega un siervo, ¿verdad?, y le dice: varón, es que yo veo en usted un espíritu de parte del Señor. Usted tiene un ministerio, usted tiene de parte, ¿verdad?, que a usted le han dado promesa, le han dado profecía, que venga el profeta para profetizar sobre usted. Y viene el profeta y suelta un montón de tonteras, ¿verdad? Un montón de barrabasadas. Y aquel termina llorando diciendo: amén, 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 amén. ¿Por qué? Porque le acaban de decir que lo van a llevar a las naciones y que va a terminar viviendo en Europa y predicando y siendo misionero allá. Y todo ese montón de paja, hermanos. No, o sea, ni siquiera le ha predicado a la cuadra, no le ha predicado ni a los compañeros de trabajo, ni a los vecinos. Y él está soñando con ir a Europa para predicarle a las naciones allá. Entonces son sus propias pasiones, sus propios deseos. Y Satanás conoce eso. Él sabe que hay en tu corazón. La pastora Lucía, que de Dios goce, decía: hay tres que te conocen. Te conoce Dios, te conoces vos y te conoce el diablo. Claro que sí, por supuesto que te conoce. Él sabe de qué pata cogía. Sí, claro, por supuesto, Él sabe. Él sabe cuáles son tus debilidades, por dónde te tiene que atacar, dónde está el talón de Aquiles, y por ahí se te va. Entonces, como sabe que aquel tiene sueños de grandeza, ¿verdad?, entonces le empieza a llover todo el sueño de grandeza que él quiere. Y toda esa mentira que le está diciendo ese siervo, ¿verdad?, y el profeta de Dios se lo termina tragando. ¿Por qué? Porque es sintónico. Porque es sintónico con sus propias pasiones. No, es que vos vas a ser pastor. Vos vas a ser pastor porque el Señor me reveló que vas a ser pastor. Y vive criticando a todos los demás. Y vive peleándose con todos los hermanos en la iglesia. Y no se lleva con un montón. ¿Cómo va a ser pastor una persona así? Explíqueme eso. Porque el pastor tiene que tener corazón de pastor. Es lo primero que Dios desarrolla en un pastor, un corazón de pastor. ¿Entiende? Pero como lo dijo el profeta, ¿verdad? Vino un profeta de no sé dónde, de Wisconsin, o de Alabama, de Nueva York,
y declaró palabras sobre mí. Yo sé que yo voy a ser pastor. Pero el Espíritu no ha trabajado en su corazón y no vemos que evolucione o que vaya caminando hacia allá. A mí nadie me dijo que iba a ser pastor. Y cuando Dios me dijo que quería que fuera pastor, me peleé con él y le dije que no. Y véame aquí. Y véame aquí. Porque yo, claro, todos cuando llegamos a la iglesia y vemos a los pastores, y chido, ¿verdad? Ser pastor y estar predicándole a la iglesia, aleluya, ¿verdad? Pero cuando usted ya empieza a madurar y empieza a meterse más de lleno en el asunto y se da cuenta de todas las responsabilidades y todas las broncas que se tienen que comer los pastores, ya no tiene tantas ganas, por lo menos en mi caso yo no. Ya cuando yo vi cómo era la cosa de ser pastor, yo dije, uy, no, yo esa bronca no me la quiero comer. No, gracias, no, conmigo no. Y cuando el Señor me dijo, es con vos, yo le dije, no, conseguite a otro. Yo la verdad es que no tengo ganas de meterme en ese enredo. Pero él tenía un plan, y aquí estamos. Pero no fue por mi gusto, créame, ya cuando yo estaba al tanto de cómo era la cosa, ya yo no quería. Estoy aquí porque él me dijo que era lo que tenía que hacer. Entonces lo estoy haciendo porque fue una orden directa de parte del Señor. ¿Y qué le va a decir usted a Dios? Que no. No importa cuántas veces usted le diga al Señor que no, Él va a hacer lo que Él dijo que Él va a hacer. No importa cuántas veces usted le diga que no, Él no va a cambiar de opinión, porque no es el que dijo, como estábamos hablando ahora del alfarero y el barro, ¿verdad? Voy a hacer un vaso aquí, con esto, y le empieza a mover el torno, a dar vuelta y va formando el vaso, ¿verdad? Y el vaso ya terminado dice, no, yo quiero ser un pichel. Pero es que yo te hice un vaso. No, quiero ser pichel. Me voy a pintar un asa en el costado, aunque no me la pusiste, no importa, yo me la voy a pintar. Así, con perspectiva para que de lado se vea que sí, yo soy un pichel. Es un vaso. Y nunca va a servir por otra cosa que no sepa eso, porque así fue como Dios lo hizo, como un vaso. Amén. Lo que Dios te hizo va a suceder. Lo que Dios estableció para vos va a suceder, no importa que estés de acuerdo o no. Dios no te pide permiso, porque Él es el dueño del barro. Amén. Él no te pide permiso. ¿Qué te parece si tal cosa? ¿Qué Dios sería si nos pidiera permiso a nosotros para actuar Él? ¿Qué clase de Dios sería? ¿Ah? Es un fantoche, eso no es un Dios. El Dios en el que yo creo, al que yo sigo, dice, esto se hace así. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe, yo no. Y vos vas a hacer esto, Él es el que sabe, yo no. Entonces, si yo tengo la suficiente sabiduría de parte de Dios, yo voy a entender que lo que Dios está diciendo es como debe ser. Amén. Seguimos. Judas capítulo 1, versículo 18. Quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías, queriendo conseguir cosas, renombre, fama, atención. ¿Ok? Y de eso hay mucho en las iglesias, un montón. Entonces, algunos siervos con no tan bien calibrados, ¿verdad? Identifican esas cosas. Entonces, los que dan buena platita en la iglesia, ¿verdad? Ya ellos saben cuáles son los que ofrendan sabroso, ¿verdad? Entonces a este le vamos a dar una prédica ahí de vez en cuando, ¿verdad? Aunque no sepa predicar, aunque no importa. Aunque no tenga capacidad, no, lo vamos a poner para que le alimente, ¿verdad? El ego, el orgullito. Entonces él dice, no, es que yo pertenezco a la élite, ¿verdad? Pertenezco a la argolla en esta iglesia, ¿verdad? Y, claro. ¿Para qué? Para que siga ahí y siga echando. Perdón que lo diga así, hermanos, pero es que es cierto. Y si alguno me oye a través de la transmisión, sabrá que conoce gente así, ¿verdad? Pero eso no es la forma en que Dios hace las cosas. Esos son pasiones impías que nos hacen conservar o diseñar una estrategia para que siga funcionando de esa forma. Nosotros no funcionamos así. Lo que hemos tenido, lo hemos tenido porque Dios lo ha querido hasta el día de hoy. 5 años ya, hermanos. 5 años ya donde Dios nos ha sostenido. Y todavía estamos aquí porque sigue siendo su voluntad. El día que Él quiera otra cosa, va a suceder. Amén. Bien, seguimos.
promoviendo sus propias pasiones. Quiero que le ponga atención a este artículo que les voy a leer. Ustedes saben lo fuerte que ha sido la promoción del tema de la ideología de género en la sociedad en los últimos años, los últimos 10 años, y se ha intensificado más todavía en los últimos 5 años, donde ya se han impulsado una serie de propuestas y leyes que bajo el esquema de derechos humanos, ¿verdad?, bajo el nombre, bajo el título de derechos humanos, han promovido una serie de filosofías que le hacen pensar que si usted está en desacuerdo con la forma en que vive, en que quieren vivir su identidad otras personas, usted es un homofóbico, ¿ok? O lesbofóbico, como corresponda, ¿verdad? La fobia que corresponda en ese momento, ¿ok? Y que si usted expresa algo con respecto a el desacuerdo que usted tiene, eso es un crimen de odio. Y entonces ahora, bajo el esquema de derechos humanos, los crímenes de odio están penalizados. Entonces hay personas que pueden ir a dar a la cárcel por decir que no están de acuerdo con la forma en que suceden ciertas cosas. ¿Ok? Estuve leyendo en estos días que un profesor en los Estados Unidos lo procesaron judicialmente porque él no está de acuerdo en usar los pronombres que los chiquillos, que algunos de los chiquillos de la clase quieren que les digan, ¿verdad? Por ahí hay un video tipo meme, ¿verdad?, que anda por ahí circulando, que están en una reunión de Zoom o no sé qué, ¿verdad? Y entonces uno de los participantes de la reunión le dice: vea, compañera. Y en ese momento, ¿verdad?, enojada, casi fúrica, llorando, ¿verdad?, dice: no soy tu compañera, soy tu compañere. Algunos lo han visto, ¿verdad? Ok, bueno, por ahí anda. Entonces, ni siquiera está establecido ni aceptado por la Real Academia de la Lengua Española, porque la Real Academia de la Lengua Española no puede ir en contra de los fundamentos del idioma, del lenguaje, o sea, no va. Pero entonces este profesor está procesado judicialmente porque no quiere decirle, en lugar de llamarlos todos, de decirles todes, por ejemplo. Entonces uno de los carajillos de la clase, ¿verdad?, puso la queja ante la dirección escaló el asunto a la Junta de Educación, y ahí para arriba hasta que llegó la policía a detenerlo. Por una cosa de esas. Entonces el tema de la ideología de género ha venido promoviéndose muy fuertemente. Les voy a hablar un poquito de esto, así muy rápidamente. La ideología de género es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humanas como un hecho puramente psicológico, o sea, todo está en la mente, no en su cuerpo, ¿verdad? Preferencia y voluntad. Todo es puramente psicológico y cultural, prescindiendo, incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. O sea, una mujer no es mujer porque nació mujer. El enunciado, la propuesta de la ideología de género es que es una cuestión de carácter cultural. Usted aprendió a ser mujer porque en realidad usted puede ser lo que usted quiera. Seguimos. Las diferencias entre varón y mujer, por tanto, no provendrían de la naturaleza biológica y psíquica del ser humano, sino de una construcción cultural o social, o sea, convencional, a partir de los roles y estereotipos que se asignan a los sexos. O sea que lo que usted es, usted lo es por el entorno en el que se ha desarrollado, ¿verdad? Y la naturaleza, la biología no tiene absolutamente nada que ver con lo que usted es. Bueno, ¿qué te diré? Seguimos. Desde esta óptica, cada uno podría crear su propia identidad sexual, hombre o mujer. Además, tendría el derecho de que se lo reconozca en el registro civil. Ya en Costa Rica tenemos esa propuesta. Ya usted puede ir al registro civil y usted puede decirle al funcionario del registro civil que le ponga el sexo con el que usted se percibe. Entonces yo me llamo Luis, pero me percibo como mujer. ¿Ok? Ahora ya no me llamo Luis, me llamo Liz. ¿Ok?
y soy mujer porque me autopercibo así, y usted en la cédula tiene que ponerme eso. Y el funcionario tiene que hacerlo porque es un reglamento, ya está establecido. ¿Ok? A veces nos parece risible, a veces nos parece tonto, pero esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que la ideología de género promueve, propone. ¿Sí, Zule? Para como el día del censo, me hacen una pregunta: ¿usted qué se considera, hombre y mujer? Y yo, "Ah, soy una mujer", pero es que me cayó después, sí, Sí. y no pueden decir No, que no, no. No, 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 no. Sí. No pueden. Y yo me ofendí. Ujú. Los señores se están ofendiendo. No fue una intención, Es que eso es así, correcto, porque ellos tienen un entrenamiento, entonces no pueden hacer las cosas diferente al entrenamiento, porque si se encuentran con alguien que se autopercibe diferente y lo hacen así, ¿verdad? Sexo femenino, ¿verdad? No, 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 no. Si aquella persona se queja, se puede desatar una hecatombe. ¿Ok? Bien, seguimos. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la ideología de género? Bueno, ya entendimos, o ya más o menos tenemos una idea de qué es lo que propone o qué es lo que promueve la ideología de género, pero ¿con qué objetivo? No lo van a poder leer de ahí, se los voy a leer yo. Si se aceptara por consiguiente la hipótesis de que cada quien puede construir su propio género al margen del sexo biológico, lo cual no ha sucedido ni sucederá, dice esta persona, al final se van a dar cuenta quién es. Número 1, o punto A, desaparecería la distinción entre varón y mujer, o sea, todos somos iguales y cada quien, independientemente de su sexo, opta por lo femenino o por lo masculino, o sea, desaparece por completo la distinción entre varón y mujer. Eso es lo que ellos están pretendiendo con la ideología de género. Esos son los objetivos. Este es el primero. Segundo, B, todos los tipos de uniones tendrían el mismo valor antropológico y social. O sea, antropológico tiene que ver con el hombre, o sea, ante el hombre, ante la humanidad, todas las uniones tendrían el mismo valor, y socialmente también. De este modo, todos los tipos de relación tendrían el mismo valor, como el matrimonio varón y mujer, el concubinato, el intercambio de parejas, la poligamia, la poliandría, la prostitución, las uniones homosexuales, la promiscuidad, la pedofilia, la pornografía, la zoofilia, la necrofilia, entre otras. Y les voy a decir, aquí ustedes se asustan, en Canadá ya está permitido las relaciones sexuales zoofílicas. O sea, usted puede tener una mascota para tener sexo con ella. Y no es prohibido. Y no está penado por la ley. Antes estaba penado por la ley, o sea, usted no podía, o sea, se consideraba maltrato animal que una persona tuviera intimidad o tuviera relaciones con un animal. Ya en Canadá no es prohibido. O sea, la zoofilia está permitida en Canadá. ¿Ok? Matrimonio homosexual, ya sabemos que está promovido en muchísimas partes, inclusive de América Latina. Ya nosotros lo tenemos establecido acá, ya las uniones, ya se puede, digamos, una pareja del mismo sexo casar legalmente en Costa Rica. ¿Ok? La prostitución, las uniones homosexuales, la promiscuidad, la pedofilia, hermanos, esto le para el pelo a cualquiera. Ya vienen impulsando fuertemente una reforma a las leyes para que se establezca la pedofilia como una preferencia sexual, igual que la homosexualidad, igual que el lesbianismo, igual que el transexualismo, o sea, como una preferencia sexual. ¿Ok? Entonces, todo empieza, ¿se acuerdan cuando la Biblia decía por las sutilezas y por el lenguaje engañoso y la persuasión y todo eso? Todo empieza por un cambio del lenguaje. Entonces, a las personas que tienen esa distorsión, ya no les llaman pedófilos. ¿Ok? Ahora les llaman MAPS. Es una frase en inglés o es una sigla en inglés que significa Minor Attraction Person. O sea, una persona que siente atracción por los menores. Así como los homosexuales y las lesbianas en algún momento se les cambió por gays, ¿verdad?
y ahora son población LGBTIQ y todas las demás letras. ¿Ok? Entonces, claro, cuando usted le dicen pedófilo, usted inmediatamente siente adentro el rechazo, el repudio, etcétera, porque usted inmediatamente imagina que es una persona, o sea, que es un adulto teniendo acercamientos impropios, indebidos con una persona menor de edad. Pero cuando usted le dicen que es una persona que siente atracción por los menores, ¿verdad? Ya no suena tan feo. Y entonces ni siquiera se usa el nombre completo, le dicen MAP. Es que yo soy MAP. O sea, yo soy una persona que siente atracción por los menores. Y así se presentan, ¿ok? Entonces, ¿se dan cuenta qué sutil? ¿Cómo van cambiando gradualmente, suavemente las cosas para que se vuelva algo aceptable? Y entonces ponen una serie de expertos, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, etcétera, a defender esa posición, ¿verdad? Que no es culpa de la persona, ¿ok? Que esa inclinación no es culpa de la persona nació así. Como los que dicen que es que yo nací gay, o yo nací lesbiana, porque nunca me han gustado los carajillos desde que yo tengo uso de razón, etcétera, etcétera, sí. Pero hay una serie de cosas en el subconsciente que no se entienden, que no están registradas en la mente del individuo. Puede haber sucedido algunas cosas en su etapa, en su infancia, en su primera infancia, ¿verdad? De las que no tiene recuerdo, que logró trastornar su mente, logró distorsionar su afectividad y su sexualidad, ¿ok? Entonces ahora lo que dicen estos expertos es que no tienen la culpa. Hay que comprenderlos. Hay que comprenderlos, o sea, pobrecitos. ¿A usted le gustaría haber nacido con eso? Entonces logran a través de una serie de persuasión y mentira y lenguaje engañoso, lograr la empatía de las personas. Ay, sí, pobrecito, ¿verdad? Qué pecado. Entonces ahorita es la idea de que no es culpa de ellos, pero ellos están controlando su impulso, ¿verdad? Pero van hacia no controlar su impulso, sino hacia tener libertad para darle rienda suelta a lo que prefieren, a lo que les gusta. Ojo con sus chiquitos. Ojo con sus chiquitas, porque la cosa se va a poner muy fea. Muy, 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 muy fea. ¿Ok? Ese es el punto B. El C. Se eliminaría el matrimonio y la patria potestad. Si se consideran iguales todas las relaciones, las esporádicas y las permanentes, se destruye el matrimonio. Pero esta destrucción no se la hace directamente, sino llamando matrimonio a todo tipo de unión efímera, y cobra fuerza el divorcio, la unión de hecho y la unión homosexual. La pérdida de autoridad de los padres en la educación de los hijos es el golpe más duro contra el matrimonio. ¿Por qué? Porque ahora los hijos pueden decidir lo que les dé la gana, ¿verdad? En la escuela, el sistema educativo les impulsa, les promueve que pueden ser lo que quieran, ¿verdad? Lo que quieran, y que los padres no pueden intervenir en eso. Es más, la ley los protege, el gobierno, el Estado los protege para que puedan hacer lo que quieran. Y en algunos países inclusive el mismo Estado les facilita todos los recursos farmacológicos y médicos para poder realizar su sueño, para poder transformarse en esa mujer que el chiquito cree que es, para poder transformarse en ese hombre que la chiquita, con su mente distorsionada, con falta de acompañamiento y de asesoramiento emocional y psicológico, cree que es. Duro, ¿verdad? Tratando de eliminar primero el matrimonio, porque entonces ahora cualquier cosa es matrimonio. 2 hombres casados en matrimonio, 2 mujeres casadas en matrimonio. ¿Ok? Cualquier tipo de pareja, o un trans, un hombre que se transformó en mujer, que vive con una mujer que se transformó en hombre, porque ustedes no saben, eso sucede. Hay parejas donde el tipo era un hombre y se hizo transición a mujer. La fulana era mujer y se hizo transición a hombre, y ahora son pareja, pero con los papeles invertidos, volteados. Sucede, hermanos, ese es el mundo, esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Desaparecería la familia, la sociedad y la cultura. Los estados totalitarios lo primero que destruyen es la familia, porque precisamente detestan toda expresión de libertad y comunión.
Si la forma indisoluble del matrimonio entre un varón y una mujer y la relación con los hijos es el modo más adecuado para construir una comunidad de amor y libertad, es lógico que se trate por todos los medios de destruirla. Si el matrimonio y la familia desaparecen, igual suerte corre la sociedad, obviamente, ¿verdad? Hipotéticamente se podría pensar en un nuevo fundamento de la sociedad. Las culturas de todos los tiempos han subsistido gracias a la presencia de las familias, constituidas por matrimonios estables, donde esposos e hijos viven la comunión de vida y de bienes. Así es como la sociedad ha llegado hasta hoy, hasta donde estamos. ¿Qué pasa si desaparecen las familias? ¿Usted ha escuchado la expresión de que la familia es la base de la sociedad? ¿Y si la familia desaparece? Se va la sociedad por el caño. ¿Ustedes me entienden? Esos son los objetivos de la ideología de género según lo que escribió el presbítero Ronald Labarrera, que es vicerrector académico de Cevitepal en Argentina, perdón. Esto que les acabo de leer es un artículo escrito por el presbítero Ronald Labarrera. ¿La tienen clara ustedes? Él la tiene clara. ¿Usted la tiene clara? ¿O usted de los que dicen, ay, no, pobrecitos, amor es amor? Hermanos, amor es amor. A mí me enseñó un hombre hace casi 2000 años que el amor se expresa de una manera muy diferente. Ese hombre me lo demostró muriendo en una cruz por mí, que no valía nada. Eso es amor. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ir a vomitar y rechazar y no vamos a hacer nada con eso. La sociedad va a seguir caminando, se los puedo asegurar. Eso no va a cambiar. Y nosotros tenemos que aprender a convivir en la sociedad en la que estamos. ¿Ok? Necesitamos hacerlo. Y probablemente, como les he dicho muchas veces, en algún momento nosotros vamos a tener dentro de nuestra comunidad de fe, ¿me permiten, hermanos, para terminar, por favor? Vamos a tener dentro de nuestra comunidad de fe personas con esas tendencias o con esas maneras de vivir. Y tenemos que estar preparados para ese día. Porque ¿sabe qué fue lo que dijo Jesús que teníamos que hacer con ellos? Amarlos y acompañarlos. Y no somos nosotros los que tenemos que decirle a ellos cómo tienen que vivir, es Dios el que les va a enseñar. Ellos sabrán si rechazan o aceptan. Amén. Pero yo no estoy llamado a juzgarlo y condenarlo por la forma en que vive. Yo tengo que acompañarlo y mostrarle el amor de Cristo. ¿No estar de acuerdo con su forma de vivir? No puedo estar de acuerdo. Ni puedo apoyarlo, ni puedo respaldarlo en sus andares en esa ideología que tiene. ¿Ok? Pero puedo amarlo, y puedo recibirlo, y puedo abrazarlo, y puedo hacerle sentir el amor del Señor, para que el Espíritu de Dios, si es que lo quiere, lo haga volver a la razón. Amén. Dice amén. Okay. Tenemos unas imágenes que quiero mostrarles sobre el tema de lo que está sucediendo, de la batalla espiritual del último tiempo. ¿Ok? Estos dos que están aquí, bueno, el de arriba tal vez usted no lo conozca, se llama Ted Turner, que es el fundador de la cadena internacional de noticias CNN, o sea, él es el Big Dog de CNN. Este señor Ted Turner dijo, necesitamos reducir la población a 2.000 millones y tener una política de un niño por familia por 100 años, que fue lo que hizo China. ¿Ok? Desde 1980 hasta el año 2015, por un espacio de 45 años, solo un hijo le permitieron tener a las parejas en China. ¿Ok? Entonces, Ted Turner argumentó, no lo dijo textualmente de esa forma, ¿ok? Pero entre varias cosas que dijo, el argumento es ese, que existe la necesidad de reducir la población a 2.000 millones de habitantes. ¿Usted sabe cuántos millones de habitantes tiene la población hoy? ¿La del mundo? Casi 8.000 millones de personas. Entonces, 2.000 millones de personas es la cuarta parte de eso, o sea que se necesita reducir el 75% de la población de acuerdo con lo que Ted Turner piensa. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para reducir el 75% de la población?
Ahí se las dejo picando, porque eso significa que tiene que haber una estrategia para poder lograr eso. O sea, no estamos hablando de, no, es que tal vez si bajamos unos 50 millones la cantidad de personas, con eso nos acomodamos. No, están hablando de bajar 6.000 millones de personas a la población del mundo. ¿Ustedes me están entendiendo, hermanos? Y Bill Gates, que es muy conocido, ¿verdad? Que es el principal accionista y el fundador de Microsoft, y ahora promotor de vacunas a través de una fundación que se llama Bill y Melinda Gates, y a través de una organización para la vacunación mundial y todo este tema, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿quién mete a una persona del ámbito tecnológico en el tema médico de las vacunas? Tenemos sobrepoblación, el mundo tiene 6.800 millones, en ese momento creo que fue como en el 2014, 2000 algo que dijo esto. Eso se dirige a unos 9.000 millones, ya no estamos tan largo de los 9.000 millones. Ahora, si hacemos un gran trabajo con vacunas, atención médica y servicios de salud productiva, podríamos reducirla quizás en un 10 o un 15%. ¿Puede ser tomado fuera de contexto? Sí, pero entre líneas se está diciendo algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tipo es uno de los principales promotores de la vacunación a nivel mundial, tiene una fundación para eso, tiene una organización para eso, es uno de los principales accionistas de Pfizer. ¿Sabía usted eso? Él sabe dónde está la plata y la sigue, obvio. La vez pasada les hablé acerca de Planned Parenthood, ¿recuerdan? Una organización en los Estados Unidos de salud reproductiva que se dedica precisamente a, o sea que su enunciado es que ellos se dedican a buscar la salud reproductiva de las mujeres y la salud de las mujeres, ¿ok? Planned Parenthood se llama. Esta mujer que está acá, Deborah Nucatola, es directora de servicios médicos de Planned Parenthood en los Estados Unidos. Esto es una toma de una filmación encubierta que hicieron unos investigadores de una ONG en los Estados Unidos, que se hicieron pasar por compradores de material genético que necesitaban para ciertos desarrollos farmacológicos, y entonces se están hablando con esta mujer para ver cómo hacen para poder obtener de los fetos de los abortos, para poder tener material genético para la empresa de ellos, ¿verdad? Entonces todo es un montaje, obviamente, se hicieron pasar por empresarios, etcétera, hablando con esta persona que es la que tiene, digamos, la autoridad para poder decir sí o no, porque en los Estados Unidos está prohibido. Usted no puede vender restos humanos, no se puede, ¿ok? Pero no es ningún secreto que muchas de las industrias farmacéuticas y muchas de las industrias cosméticas se nutren con estas cosas y desarrollan productos a partir de restos de criaturas abortadas. Planned Parenthood tiene alrededor de 3.000 clínicas abortistas en los Estados Unidos. 3.000. Entonces obviamente ellos tienen suficiente materia prima para alimentar a estas otras industrias. Entonces dice aquí, hay mucha gente que quiere estos días corazones intactos, porque están buscando nodos cardíacos específicos. Entonces en la reunión en el almuerzo ella explicaba que dependiendo de lo que estén pidiendo el mercado o lo que esté pidiendo alguna empresa en particular, ellos saben cómo desmembrar el cuerpo del feto dentro del vientre de la madre para no dañar ese material que se necesita específicamente. Entonces, cómo desprender la cabeza, cómo dejar el tronco intacto, o sea, aplastando otras cosas para poder realizar el aborto. Había una foto, pero me pareció demasiado fuerte como para compartírselas a ustedes, es muy, muy desgarrador. ¿Ok? Así es como está funcionando. Usted se puede imaginar cuántos abortos practica una organización que tiene 3.000 clínicas. ¿Cuántos abortos practicará por día? ¿Cuántos bebés son asesinados diariamente gracias a esta organización que se llama Planned Parenthood?
le metieron $45 millones a una campaña para que Donald Trump no ganara la reelección en los Estados Unidos. Obviamente, porque lo primero que hizo Donald Trump cuando se convirtió en presidente de los Estados Unidos fue cortar el subsidio estatal a Planned Parenthood. Entonces ellos invirtieron $45 millones en una campaña en contra de Donald Trump para que él no fuera reelegido. Esto es en nuestra latitud, esto es en Argentina. El BA provincia dice cuenta con casi 500 establecimientos de salud distribuidos en 130 municipios en Argentina, donde se registraron 47.477 abortos legales y voluntarios en los últimos 2 años. 47.477 bebés asesinados. La población de Argentina son 45.800.000 personas, más o menos. O sea, el 0.01% de la población de Argentina fue asesinada gracias a estas clínicas abortistas. Ojo, esta de la que se tiene registro, ¿y las otras? ¿Y los médicos que practican abortos? O sea, ¿y las clínicas clandestinas? O sea, usted se puede imaginar cuántas personas, cuántas criaturas son abortadas por año. Funciona para reducir la población. Promover estilos de vida diversos funciona para reducir la población, porque los hombres entre ellos no se reproducen, las mujeres entre ellas no se reproducen. Entonces, entre más personas adopten este estilo de vida, menos personas van a tener hijos. Además, en las parejas heterosexuales se están promoviendo los estilos de vida más libres, ¿ok? Donde le hacen creer a las parejas que ¿cómo se llama? Que los hijos son un estorbo, que no permiten realizar sueños y viajes y un montón de cosas más, entonces mejor no tener hijos. Para que ustedes tengan una idea de cómo está funcionando esto, ¿ok? De todos estos pasajes que tengo acá, me voy a enfatizar en Juan 8:44. Muestran el parecido con su padre, dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, así que no es raro que estas personas estén promoviendo el homicidio, la destrucción de seres indefensos en el vientre de su madre. Eso no es raro. ¿Por qué? Porque obedece a la línea de pensamiento y a la filosofía de Satanás. Dice: no se ha mantenido en la verdad porque no hay ninguna verdad en él. Por eso la mentira siempre se relaciona con la oscuridad y con la organización o la estructura de las tinieblas. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Hermanos, he tratado de informarles un poco, de abrirles un poquito los ojos con respecto a algunas cosas desde la óptica espiritual. La decisión es suya. Desgraciadamente, en muchas iglesias hoy en día hay gente diciendo que amor es amor. En las iglesias. Hay mucha gente en las iglesias apoyando el aborto cuando se trata de una violación. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero si es por violación, ¿qué va a hacer? Ojo, cristianos, gente de iglesia, diciendo eso, pensando así. Usted se da cuenta cómo ha avanzado y hasta dónde ha llegado esta influencia de la oscuridad a las personas hasta llegar a las iglesias. Eso ocurre en la mente de quienes no han nacido de nuevo. Eso ocurre en la vida de quienes no son portadores del Espíritu Santo de Dios, porque alguien que tenga el Espíritu Santo morando en sí mismo jamás va a pensar ni que amor es amor, ni que el aborto se justifica dependiendo de las circunstancias. Dice amén. Ahí se las dejo picando. Razónelo, piénselo, medítelo, háblelo con el Señor y no se deje engañar. Porque la batalla es espiritual. Nosotros tenemos una batalla no contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales en los lugares celestiales. Contra potestades, contra principados, contra gente que no podemos ver, pero se mueven a través de todas estas estructuras de poder, porque le dijo Satanás a Jesús que todo eso él lo tenía bajo su control. ¿Recuerdan? Dice amén. Así hemos concluido entonces este tema para el día de hoy.